capítulo 24. Aleluya. Y vamos a hablar en este mensaje de diferentes puntos proféticos y también escatológicos. Gloria al Señor. Así que vamos a algunos versículos. Versículo 36. Amén, gloria a Dios. Versículo 36, 37, 38 y 39. Te lo busca, y mientras lo busca, adora a Dios. Cuando lo tenga, lo responde con un amén poderoso. Aleluya. Mateo capítulo 24, versículo 36 en adelante, enfatizando más en los últimos 3 versículos. Leemos la palabra con la comunión del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y dice la amada iglesia: amén. Amén. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los mismos ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuánto puede levantar una manita así? Bajo el tema días similares a los días de Noé. Gracias, Jehová. Gracias, Dios, porque estamos en este lugar una vez más para hacer tu voluntad. Y aquí está tu pueblo que vino a alabarte, a glorificarte y a recibir una nueva bendición. Gloria a Dios. Te pido que hables, que te glorifiques, que hagas cosas especiales en esta noche. Todo para tu gloria y tu honor. Un aplauso fuerte al Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aprovechando estos días retantes, días difíciles y días peligrosos, conforme a la Escritura, días proféticos, días de guerra, rumores de guerra y días de pestilencia. Mateo 24, versículo 6, 7 y 8. Oiréis de guerra, rumores de guerra. No nos asombremos, porque no es el fin. Y habrá terremotos, habrá hambruna, pestilencia en diferentes lugares. Y todo esto es o será principio de dolores. Es lo que la iglesia le va a tocar vivir y le ha tocado vivir. Porque cuando hablamos de guerra y conflictos bélicos, no es algo extraño. El siglo pasado se vistió de 2 conflictos bélicos que marcaron la historia mundial. Uno duró 4 años, que fue la Primera Guerra Mundial. Y si hubieran estudiosos de la Biblia en aquellos días como los que habían, y teólogos, quizás creían que en el 1914 al 18 el advenimiento de Jesús estuviera más cerca. En esa época, al ver los conflictos bélicos, la hambruna, la pestilencia, porque detrás de un conflicto bélico, una guerra, hay muerte, hay pérdidas, no solamente de soldados, también de civiles. Hay pestilencia, porque todo esto deja, amado hermano, plagas. Y hay una hambruna, porque los puertos se cierran. Todo lo que se transporta a diferentes países, todo se queda cancelado.
Y lo que lleva o conlleva esto es una hambruna o una escasez. Una época que no habían avances tecnológicos como hoy, ni medios de comunicación como nuestra actualidad. Pero el mundo se escandalizó. Europa era la primera potencia que queda afectada en medio de esta guerra. Estados Unidos comienza en ella en el 1917 y sale como una de las naciones airosas. España recibe la gripe española, que provoca una baja de millones de españoles. Y si usted busca información a ese tiempo temprano en el siglo pasado, tuvieron que acudir también a las mascarillas, porque la plaga o la pandemia o la gripe española acabó con más gente que la misma guerra. Gloria a Dios. En estas guerras, como la Segunda Guerra Mundial, de un dictador llamado Adolfo Hitler, responsable de matar a 6 millones de judíos. El pueblo de Israel ha vivido conflictos en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento, pero también en diferentes épocas. Han habido anticristos, y cuando hablo de anticristos, personas con estas características que niegan la eficacia, que oprimen un pueblo, porque toda dictadura y gobierno que es de esta índole, que va en contra de lo que es Dios y de lo que es la palabra, como los gobiernos en la actualidad, muchos de ellos, gobiernos comunistas que oprimen un pueblo. Si nosotros hablamos de comunismo, Israel vivió 400 o más, 430 años en una opresión. El faraón representa un anticristo en esa época. Sus ideologías, dioses, creencias diferentes a aquel pueblo hebreo, hasta que un día un libertador fue con grandes señales y prodigios. Si hablamos de anticristos, podemos comparar los Herodes, podemos comparar los 10 emperadores del Imperio Romano que se levantaron contra la iglesia primitiva, la oprimieron, los mataron, los encarcelaron, los enviaron a fieras, los enviaron a caldera de aceite caliente, los metían en el estadio de César en Roma, mientras fieras acababan y despedazaban a familias de cristianos. El primer mártir fue Esteban. Las piedras lo acabaron y lo enterraron, pero él no se fijaba en las piedras, sino en la gloria de Dios que estaba sobre él y que podía ver. ¿Cuánto levanta las manos, alaban la gloria de Dios? Vamos, gloria a Dios. Pero si hablamos de conflictos del Antiguo Testamento a través de espada y ejército, la gente tiene, y gloria a Dios por esta iglesia, que es una iglesia educada, porque hay un pastor de mucha educación, ejemplo a seguir, y hombres de Dios. Pero la iglesia universal está viviendo la decadencia más grande y está viviendo la falta de conocimiento. Mi pueblo perece a causa de conocimiento. Es una época de una gran apostasía rampante. Y esto no es algo extraño, porque desde los días del apóstol Pablo, o los apóstoles, o la primera iglesia, se fueron levantando apóstatas, se fueron levantando falsos maestros, se fueron levantando hombres engañadores, pero allí también se levantaban hombres para educar, para orientar la iglesia, que se levantaban en aquellos días. Cuando hablamos de conflictos bélicos, ya el mismo Cristo hace 2022 años atrás, en el monte de los olivos, mientras los discípulos le preguntaban señales antes del fin, Jesucristo comenzó a hablar de los días que esta generación
Y la iglesia de la actualidad y la sociedad de hoy le ha tocado vivir. Esto no lo estamos viviendo desde los otros días. Hablé del siglo pasado, las dos primeras guerras que marcaron el mundo y escandalizaron el mundo. La Segunda Guerra Mundial del 1939 al 45 dio una baja de unos 72 millones de soldados y civiles, un 2% de la población mundial. Allí fue un fenómeno donde las grandes potencias comenzaron a levantarse, las que son las potencias hoy. Estados Unidos, Rusia, que conforme a la visión de Daniel y Apocalipsis, cuando se habla de los reyes del norte, Rusia, el este, los asiáticos, China. Hay un conflicto hoy, porque la gente viendo esto hoy cree que se va a levantar una tercera guerra mundial. Pueden ser avisos, porque la iglesia está en la tierra, y mientras la iglesia está en la tierra no pueden desatarse sellos, no pueden desatarse copas, no pueden haber trompetas ni los 21 juicios que habla Apocalipsis. Apocalipsis, o en este tiempo escatológico, es concerniente a Israel. La iglesia no va a estar en este momento. Nosotros estamos esperando el deseado de las naciones. Seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Como ladrón en la noche nos van a arrebatar, nos van a raptar, nos van a robar de esta tierra. Como Enoc en Génesis capítulo 5 versículo 24, y Enoc andaba con Dios de mano, y un día Dios a los 365 años lo llevó por la mano y se lo llevó como un Elías. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11, y vino un carro de fuego y dividió a Elías de Eliseo, y fue llevado al cielo en un torbellino. Cristo viene. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Para una rebelión de un grupo de personas que se han levantado a decir que la iglesia va a ser compartícipe de la gran tribulación. Le tengo noticias. No contendemos con la palabra, pero como dijo Judas, hay que contender ardientemente por la fe. Es una sola fe, es un solo bautismo, es un solo espíritu, y la palabra no puede ser adulterada, no puede cambiar, es la misma. Cuando levantan las manos, alaban la gloria de Dios. En cada evento de juicios en el Antiguo Testamento, Dios preservó a los suyos. En Gosén, Israel había marcado su puerta con la sangre del cordero, y la pestilencia, la muerte de los primogénitos pasó, y mientras los egipcios lloraban, los israelitas levantaban las manos y adoraban a Dios. No tocó la plaga ni el mal la puerta de aquellos israelitas. Y no, la muerte no pudo tocar los hijos o los primogénitos de las casas de los israelitas. Cuando Dios se le revela a un Noé, y de eso voy a hablar ya en breve, en el capítulo 6 de Génesis, que dice la maldad de los hombres, Dios vio que los pensamientos de los hombres y todo designio era de continuo el mal, y Dios determinó de exterminar el hombre de la tierra. Y digo Dios a Noé, separó a Noé, un hombre justo en su época, que haya gracia ante los ojos de Dios. Dios lo separa, se le revela, aunque bíblicamente no le da reconocimiento de esta manera, pero representó para su época un profeta con un mensaje profético y un mensaje repentino de un juicio que venía a abarrotar aquella nación. Y aquella generación que estaban en boda, en casamientos,
que estaban en fiesta. Si lo llevamos a la actualidad, la gente rebelde, queriendo sembrar y queriendo hacer tesoro en la tierra donde el lorín y la polilla corrompen. La gente queriendo levantar empresas, queriendo levantar negocios, que no es malo, y llenos de vanidad, materialismo y afanes de la vida, pero una lejanía a Dios. La misma iglesia, envuelta en las redes sociales, envuelta y participando de toda fiesta pagana o mundana, retenidos en los hogares, envueltos para aquí y para allá, en mucho afán y cero espiritualidad y búsqueda de Dios. Cuando usted viene a ver, se la pasan metidos muchos en las redes sociales de aquí y para allá, pero no hay tiempo para hablar con Dios en la madrugada o en la vigilia, porque eso llegó a un plano secundario y el primado no se lo están dando a Dios. Y hoy Dios le dice a la iglesia de la actualidad, igual que le dice en Apocalipsis capítulo 2, el Señor a la iglesia de Éfeso: tienes que volver a las primeras obras. Tienes que volver al primer amor. ¿Cuánto levanta las manos y alaba la gloria de Dios? Corra calabaza para la banda la vasaya. El entretenimiento se ha sustituido la búsqueda de Dios, hablando primero del cuerpo eclesiástico que es la iglesia. Número 2, los apartados amigos rebeldes, con una rebelión tan grande que no quieren congregarse, que le hacen un culto y ni siquiera se quieren convertir o reconciliar, porque están tomando como algo normal lo que está pasando en el mundo. Algunos que quizás dirían, si hubieron guerras mundiales y no fue el fin, pero no ha habido una época de confusión, una época de turbación, una época de inmoralidad como esta. Jesucristo comparó estos días como los días de Noé, pero también comparó en estos días, según el apóstol Lucas, el Evangelio según San Lucas, comparó estos días como los días de Sodoma y Gomorra, donde los gobiernos con planes globalistas están impulsando la inmoralidad, están impulsando las agendas de ideología de género, igualdad de género, están impulsando los currículos para niños en diferentes naciones. Han querido abarrotar, amado hermano, los gobiernos mundiales, porque los gobiernos, los medios, la ciencia andan en un control, trabajando para la nueva orden mundial y preparando el camino del anticristo. Por eso es que vemos el aumento de la ciencia, el aumento de la tecnología, porque todo esto, los microchips y todo lo que se va a establecer, todo esto es la nueva maquinaria que va a usar el anticristo. Y hoy, ahora mismo, la iglesia está participando del ensayo, aunque no somos parte del ensayo, ni somos parte de esta tierra. Fuimos destinados a una patria celestial donde no habrá llanto ni dolor. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Aleluya. Pero otras generaciones no les tocó vivir el avance de la tecnología que hay hoy. No les tocó ver los juegos de la élite que tienen hoy. No les tocó vivir las agendas globalistas que hoy se están estableciendo. No les tocó vivir la inmoralidad rampante que hoy se practica, que a través de esto y leyes que se van a establecer, aleluya, concerniente a la inmoralidad, se va a generar y se va a levantar una persecución contra la iglesia, porque la única agenda que contradice estas agendas es el manual llamado la Biblia, que no es un código civil ni tampoco es una constitución, es la palabra de Dios que ha trascendido a través de los tiempos. ¿Alguien puede alabar a Dios por aquí a la mano izquierda?
Alguien puede alabar a Dios por aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Tengo una noticia y usted la conoce. Y la Biblia la habla cientos de veces. Y Jesucristo lo habló. El apóstol Pablo lo habló. El apóstol Pedro lo habló. Santiago lo habló. Juan lo presenció. Usted sabe cuál es la noticia. Y yo quiero ver con las manos arriba los que esperan esta noticia. Gloria a Dios. Gloria. Cristo viene. Se va la novia. Se van los redimidos. Se van los santos. En la tierra hay caos, hay descontrol, hay inmoralidad, hay guerra, hay hambruna. Las naciones no pueden, amado hermano, intervenir. Esto se prepara para que venga el anticristo y ponga paz y aparente, aleluya, seguridad. Pero antes que esto acontezca, los santos tienen que partir. La novia tiene que irse. La iglesia tiene que levantarse. Gloria a Dios. Llama la banda, la banda, la carabacita. Gloria a Dios. Aleluya. Corre y anda la yanda, la vasitando acá. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Usted lo ha leído muchas veces. Versículo 16 y versículo 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿cuánto alaban a Dios? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ustedes, los que están descansando, se levantan primero. Luego ustedes, nosotros, la iglesia mundial, los que adoran, los que viven una vida en santidad. ¿Cuánto alaban a Dios? Los que se han separado, los que han dejado a un lado el mundo, la carnalidad, los que se guardan para Dios, los que oran, los que conforme a Mateo 25 no son como las vírgenes insensatas, son como las prudentes, los que han llenado su lámpara de aceite, que tipifica la unción del santo, que tipifica la llenura del Espíritu Santo, que tipifica, hablando hermano, guardarse, separarse para Dios. Levanta las manos y alaba la gloria de Dios. Gloria a Dios. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielo y los que moran en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. La iglesia se va a levantar y estamos viviendo los días de Noé. Por eso Jesucristo comenzó a hablar de estos días, de los días de hoy, y comenzó a hablar de esta palabra profética para que la iglesia no fuera engañada y que ninguna noticia le sorprendiera. Hablamos de la guerra, rumores de guerra, pestilencia y todos estos eventos. Y Jesucristo comenzó a hablar de estos tiempos. Pero lo que se vive hoy dentro del cuerpo eclesiástico y también en lo secular es una falta de amor y es una rebeldía y una guerra. Es lamentable decirlo, pero tenemos una guerra eclesiástica donde la gente no crece y un estancamiento de la manifestación del Espíritu de Dios, porque la gente está en guerra y riña contra los hermanos y no entienden que la batalla es contra Satanás. Hoy tenemos una batalla y tenemos que volver otra vez a esos días de manifestación, que vuelvan los milagros, las señales y los prodigios,
y que vuelvan los cultos donde los relojes se dejaban a un lado y donde la prioridad era salir lleno y salir con una experiencia con el Espíritu Santo. Que vuelvan esos días. Y si esos días vuelven, porque van a volver, porque mientras más opresión vengan, mientras sigan aumentando enfermedades y pestilencias, mientras se oigan de guerra y mientras las leyes opresivas se sigan ejecutando y se sigan estableciendo en las naciones y se siga levantando una persecución contra la iglesia, Dios nos va a hacer volver otra vez a esos días, porque la opresión va a levantar un pueblo que no va a enfocarse en el entretenimiento, materialismo, sino que va a volver otra vez a las primeras obras. Gloria. Oh, reganda la vasita la calle, alguien que alaba a Dios. Ya la maquinaria del anticristo se está estableciendo. Apocalipsis capítulo 13 habla de las dos bestias, donde habla de ricos, pobres, niños, toda lengua, todo el mundo le hacía pleitesía y le va a hacer pleitesía y se va a sujetar a la bestia. Y habrá una marca en la frente o en la mano, si no nadie va a poder comer. Como los ensayos que hemos tenido durante el 2020 hasta hoy. Ahora en estos días el tema de la pandemia no es muy notable, muy mencionado, porque ahora se están enfocando más en el tema de la guerra y los medios, las noticias se han encargado de traer pánico, miedo a las familias, y mucha iglesia desenfocada en vez de entender que se nos acerca el momento de ser levantado y vernos con Jesús en las nubes. Gloria a Dios. Noé predicó más de 120 años. La generación siguió contumaz y rebelde. El juicio cayó, diluvio cayó. En eventos como estos de juicios, Dios preservó a Noé y a su familia. En el momento del juicio divino sobre Sodoma y Gomorra, a causa de la gran inmoralidad y pecado que se cometía, Dios preservó a Lot y a sus hijas. Su esposa, usted conoce la historia, quedó en el camino por mirar atrás. Pero Dios, en momentos de ira, preservó a los justos. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira. Ira significa juicio, significa, o lo podemos comparar con momentos de la prueba o desierto, que todo es tipología de ayes o juicios divinos o gran tribulación. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice un mensaje a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La hora de la prueba significa la gran tribulación. ¿Que la iglesia le tocará vivir este evento? No, sino Israel. La iglesia no, Israel. Probamos por 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 y también por Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Es la iglesia que va a ser librada de la ira o de la hora de la prueba, que dice para probar al mundo entero. Apocalipsis capítulo 12 versículo 6 habla de la mujer, y cuando Apocalipsis habla de la mujer, habla de un cuerpo religioso. Israel es la mujer. La gran Babilonia, la iglesia católica, está hablando de un nombre femenino a un cuerpo religioso. Entonces hablamos que la mujer es Israel, y dice el 12 versículo 6 que la mujer fue guiada al desierto para ser
sustentada por Dios por 1270 días, que equivale a lo mismo que habla en Apocalipsis 19, 42 meses sobre la tierra de tribulación, que equivale a 3 años y medio, donde el nombre de la iglesia de Apocalipsis 4 al Apocalipsis 19 no se oye, porque son eventos de tribulación del 6 al 8, del 8 al 11, y el 16 habla de sellos, trompetas, la copa de la ira, que son 21 juicios sobre esta tierra, y nosotros en las bodas del Cordero. Venga, aleluya. ¿Cuántos levantan las manos y alaban a Dios ahora? Gloria a Dios. Arriba. Y en este mensaje yo le he repetido en estos días con diferentes versículos o temas, y he hablado lo mismo prácticamente hasta en estudios en mi iglesia. Porque la iglesia tiene que prepararse para este momento. La iglesia tiene que despertar. Efesios capítulo 5 versículo 14. Aleluya. Despierta tú que duermes entre los muertos, y te va a alumbrar la luz de Cristo. Los gobiernos no van a dar reversa atrás. Tienen que seguir la agenda globalista. Las naciones seguirán peleando por los intereses y ser la potencia número 1. Las guerras seguirán aumentando. La gente está rebelde. Usted les habla, usted les predica a familias que fueron un día bautizadas con el Espíritu Santo. Gente que un día estuvieron en la iglesia, que fueron bautizadas en las aguas bautismales. Y cuando usted le habla y le predica, ellos creen que esto es un juego o un evento más. Cristo viene. Hay que tocar trompeta. Admiro esta iglesia que sale a las calles. Hay que seguir tocando trompeta. Lo quiero ver con las manos arriba. A los 90 estos días, a los atalayas, a los que no se callan. Levanta las manos. Ay, Dios mío, yo veo la gloria de Dios que se mueve. Alguien se atreve a alabar a Dios. Bueno. La misma naturaleza gime con dolores de parto. La naturaleza está descontrolada. Donde no hacía frío, hoy hay caliente o viceversa. ¿Qué vamos a hacer? Hoy estamos aquí, hay una alerta para Puerto Rico, y por eso estamos levantando unos eventos que fueron dirigidos por el Espíritu Santo, y me llevó a concentrarme frente al mismo Capitolio, porque hay juicios y hay momentos difíciles. Hay gente que está hablando de una escasez. Yo le voy a decir un misterio. Hay gente que ha visto un terremoto y maremoto, y yo mismo he tenido la experiencia que lo he visto. Pero hay terremotos y hay maremotos específicamente que son provocados. Si hoy sigue acrecentando, aunque sabemos que para que haya una tercera guerra mundial, la verdadera tercera guerra mundial que se concentra contra Israel, que va a ser ubicada, localizada allá en Millido, cerca del Monte de los Olivos, la tercera guerra mundial, la Armagedón, que habla la Biblia en Apocalipsis 19. Se supone que toda nación, si los del norte o del este o las potencias, se tienen que levantar contra Israel. Y se supone que lo que dice el apóstol Pablo, que también lo habla en Apocalipsis 19, y lo vamos a leer, que cuando venga toda nación contra Israel, se supone que el mismo Cristo sea el que defiende y, aleluya, defienda y le dé la victoria a este pueblo con la espada que sale de su boca, que es la palabra, y el resplandor de su venida. ¿Cuánto alaban a Dios? Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Pueden ir conmigo. Gloria a Dios. Siento una esencia de Dios aquí, una presencia tremenda. Y veo gente aquí que puede estar atenta ahí, pero está sintiendo la unción del Dios divino que se mueve hoy aquí. Hay lugares que están entreteniendo a la gente, pero aquí se habla palabra y se recibe la palabra. Gloria a Dios. Pero con respecto
a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, aquí habla de la venida. Y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Cristo viene. El apóstol Pablo creía aún en su época volver a aquel imperio, a aquella persecución, que el arrepentimiento de Jesús podía ser real en aquellos días. Aquí está hablando de su venida. Y dice: ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ahora oiga bien, aquí se habla de otro tema. Esperamos la venida de Cristo. ¿Cuánto le esperan? Amén. Ahora oiga bien, dice con respecto a su venida. Pero cuando la Biblia habla del día del Señor, ¿de qué habla? El día del Señor significa el día del juicio de la ira. O sea que nosotros esperamos la venida, y con respecto a su venida no nos vamos a dejar turbarnos o confundirnos, engañarnos de aquellos que digan o prediquen en este tiempo bajo la teoría o teología de un hombre que se levantó hace un siglo, o un hombre que dicen que se levantó y dice que lo que predicaba ese hombre no era viable conforme a lo que es bíblico, y entonces se ha levantado gente a engañar. Pues con respecto a la venida del Señor Jesucristo, no nos vamos a dejar de mover de nuestro modo de pensar y confundirnos y dejarnos sacar de nuestros principios y valores bíblicos, que no lo enseñó un hombre, sino que fue inspiración un día del Espíritu Santo. Ahora sí, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor, ¿de qué hablamos? De la ira, de la gran tribulación, no de tribulación han habido hace años, porque la iglesia primitiva vivió una tribulación, pero la gran tribulación o la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero la va a presenciar Israel, no la iglesia. Estamos viviendo días conforme a los días de Noé, pero nosotros vamos a ser separados como Noé y su familia. Nos van a meter al arca mientras la tierra va a recibir los juicios divinos. Yo no sé cuánto alaban a Dios aquí. Gloria a Dios. ¿Alguien lo puede alabar? ¿Cuánto van a entrar el arca? Espíritu de Dios, redarguye, toca, ¿cuánto van en las manitas arriba? ¿Cuánto las van? Gloria a Dios. Se va la novia, se va la iglesia, se van los santos, se van los justos, se van. Aleluya. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. La iglesia que alaba a Dios en el mundo entero, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando la iglesia sea quitada de manera concreta, se establece el gobierno de Satanás a través de su hijo. Acuérdense que Apocalipsis capítulo 12 habla de unos cuernos y habla de unos simbolismos, pero habla de Satanás. Pero el capítulo 13 habla también de unos cuernos, igual que el 7 de Daniel,
Y está hablando aquí de naciones, está hablando de potestad, imperios. Entonces está hablando de uno que va a salir y todas las demás tienen que ir atrás de él, que este es el anticristo, que las naciones se le van a aliar. Entonces la Unión Europea y estas naciones poco a poco le han hecho el camino al anticristo y están esperando un líder mundial que los lidere y que los gobierne, y este debe de estar ya esperando su tiempo. No ha dado cara, no ha salido por los medios, porque ahora tiene un estorbo en la tierra y es la iglesia. Por eso es que todos los planes globalistas no pueden ejecutarse, porque mientras esté la novia y esté el Espíritu Santo tratando con la iglesia y tratando con las vidas, no pueden hacer lo que quieren hacer. Una vez que la iglesia sea quitada y desaparezca, como ladrón en la noche nos arrebaten, una vez, ay, se vaya, la soja, ni calla. Gloria a Dios. Cristo viene. Alguien alabe la gloria de Dios. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice inicuo, cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Por eso es que dice que enviará un espíritu de engaño para que todo aquel que no creyó la verdad crea la mentira. Y hoy, amado hermano, estamos viviendo los días de Noé. La iglesia anuncia el juicio, la iglesia anuncia la venida, la iglesia anuncia los tiempos difíciles. Y hoy la generación, como la generación de Noé, no hace caso, afanado, en boda, en fiesta. Vuelvo y repito, creen que es un momento más, una historia más, un evento más. Algunos pensando que esto se va a regular. No se van a regular los días, no va a volver nada a la normalidad. Ahora, amado hermano, los tenemos que afirmar, porque lo que vienen bajando son días horrendos y espantosos. Son días difíciles, son días que le van a querer hacer difícil el camino al justo. Son días que vienen agendas contra la misma iglesia. Son días donde el mundo completo se va a revolcar. ¿Y por qué el mundo va a entrar en su peor caos? ¿Y por qué el mundo va a entrar en su peor etapa? ¿Y por qué hay cosas que van a colapsar? ¿Y por qué el hambre va a aumentar? ¿Y por qué las guerras van a aumentar? Porque el mundo tiene que estar en un descontrol total para que un día, cuando Cristo venga, las naciones esperen a un líder que va a traer paz y seguridad y va a hacer que las naciones se unan, los reyes, los gobernantes. Pero, amado hermano, si usted ve el televisor o ve las cadenas CNN o las redes, usted entiende que ya la maquinaria y el gobierno está poco a poco del anticristo. ¿Qué hacemos aquí? Cristo está esperando que la novia se enderece, se llene. ¡Ay, Samaya! Efesios capítulo 5, versículo 27. Quiero hablar en comunión, si eres ojitos. Al fin, gloria a Dios, Señor, mi espíritu se mueve en este lugar. Estoy derramando aceite, estoy separando lo que son míos en mi pueblo. Alerta, pueblo. Satala Basaya. Vienen días de escasez, vienen días horrendos. Las Naciones Unidas serán estremecidas y la nación de Puerto Rico también. Vienen días de hambres y vienen días de escasez. Puertos se cerrarán. Guarde provisión espiritual y secular. Llevo tiempo dando una alerta y llevo tiempo separando los míos y advirtiendo a mi pueblo de los días que vienen. Pero así como estuve con Israel en Gosén, así estaré con mi pueblo. Y cuando vengan los días espantosos y horrendos, donde la turbación y la depresión y la necesidad
estará en todo lugar, y gente se quitará la vida porque estará depresivo y confuso, y otros estarán de aquí para allá, de allá para acá, buscando una mejor resolución y no podrán levantarse. Donde yo voy a también a proveer a aquellos que son míos, y voy a sustentar y los voy a separar y los voy a esconder en mi presencia. Ya estoy por arrebatar a mi pueblo, estoy dando avisos, pero vienen eventos y momentos que la tierra será estremecida. Dice el Señor, es el momento que la iglesia me provoque, que la iglesia se vuelva a mí y que vuelvan otra vez, oh Rabasata la vasalla, a provocarme como antes, a provocar mi gloria. Oh, la vasita, la vasalla, alguien con las manos arriba y con los ojos cerrados ahí. Aquí no vinimos a mover las emociones de nadie. Hay gente que se mueve por emoción, por aquí vinimos a hablar el mensaje de estos días, el mensaje que nos arregla, el mensaje que nos corrige, el mensaje que nos endereza, el mensaje que nos orienta, el mensaje que nos alerta. Cuánto alaban la gloria de Dios. Oh, Rabasaba. Gloria a Dios. Al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ninguna ni cosa semejante, sino que fuera santa. Hoy, en los días que vivimos, días similares a los días de Noé, hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es el momento de un despertar. Aquellos que duermen, aquellos que lo buscan de lejos, aquellos que mediten y reflexionen en los tiempos y vean cómo están los días y cómo vive la humanidad, y que se vuelvan a las rodillas, que se vuelvan otra vez a la llanura, que vuelvan a depender de Dios. Hemos recibido muchas ayudas federales, pero vienen días que no habrán ayudas federales, que no habrán ayuda, que habrá un estancamiento económico, y en esos días se van a dar a conocer los que buscan a Dios, porque los justos tienen que vivir por la fe. Quiero ver con la mano arriba de los fieles, de aquellos que buscan a Dios. He aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 3:11. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Mateo 24 versículo 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se han enfriado. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Póngase de pie si pueden los músicos por ahí bajito. Yo quiero, porque el único llamado que yo haré es para reconciliación o sanidad para entregar. Pero yo quiero que este pueblo adore a Dios conmigo. Gloria a Dios. Que vaya estilabando